programa de hoy, el Papa León XIV pide abolir la pena de muerte y que la justicia no se limite a encarcelar, sino que ayude a reinsertar en la sociedad a quienes ya han cumplido sus condenas. Culmina la cumbre de 3 días entre los presidentes de Estados Unidos y China con el compromiso mutuo de construir una relación más estable y constructiva tras abordar temas sensibles como la guerra con Irán, el comercio y la independencia de Taiwán. Concluido el conteo de votos en Perú, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Haití, más de 200 niños son evacuados de instituciones católicas tras nuevos actos de pandillaje que también dejan a miles de personas sin refugio, según relata una misionera que vive este drama de cerca. En la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la iglesia en Colombia renueva su consagración al Inmaculado Corazón de María y pide la conversión de los corazones y el cese de la violencia. Hola Natalie, se acaba la semana. Así es, Eddie, terminamos la semana informativa y estamos muy felices de estar con nuestros televidentes nuevamente desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de San Isidro Labrador empezamos las noticias en el Vaticano con el Papa León XIV con un mensaje sobre la lucha contra el crimen organizado en un encuentro con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, organismo encargado de cooperar por la seguridad en este continente, aunque en realidad abarca a más países por motivos históricos. Veamos qué fue lo que dijo y más en el informe de nuestro corresponsal Javier Romero. En el Vaticano fue un día normal de encuentros y reuniones oficiales, desde los obispos de Pakistán hasta altos cargos de una de las mayores organizaciones mundiales de lucha contra el crimen organizado. Ante ellos, el Papa recordó lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ninguna sociedad verdaderamente justa puede perdurar si la ley, y no la voluntad de los individuos, no permanece soberana, ni si las personas o grupos, independientemente de su poder o estatus, reclaman el derecho de violar la dignidad y los derechos de los demás o de sus comunidades. Al mismo tiempo, el Papa también pidió ampliar el concepto de justicia, que no se limite a encarcelar, sino que se esfuerce por integrar en la sociedad a quienes cometieron delitos, y también pidió la abolición de la pena de muerte. Reconociendo que la verdadera justicia no puede satisfacerse solo con castigos, dichos esfuerzos deben también adoptar enfoques marcados por la misericordia y la paciencia, orientados a la reeducación y a la plena reintegración de los infractores en el tejido de la sociedad. El mismo respeto se pide por la dignidad inherente de toda persona, incluidas aquellas que hayan cometido crímenes, excluyendo el uso de la pena de muerte, la tortura y toda forma de castigo cruel o degradante. Por la tarde, el Papa presidió el entierro de un cardenal. Se trata del suizo Emil Paul Schering, que desempeñó toda su vida en la diplomacia vaticana. Fue nuncio en países tan variados que van desde Corea del Sur hasta Suecia y Dinamarca, pasando por Argentina. También trabajó en la organización de muchos de los viajes papales de Juan Pablo II. Durante el funeral, el Papa León destacó su trabajo duro y discreto, como el que se le suele exigir a los diplomáticos vaticanos. El compromiso de diplomático y antes aún de pastor de la Iglesia han visto a nuestro hermano trabajar durante muchos años con paciencia y abnegación para crear concordia entre los pueblos que le fueron confiados por su obediencia, afrontando también los obstáculos y desafíos que un representante pontificio está llamado a abrazar por el bien de todos. Emil Paul Schering había sido creado cardenal por el Papa Francisco en 2023. Tenía 79 años y había participado en el cónclave que eligió Papa a León XIV. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita a China este viernes. Durante una serie de reuniones y eventos celebrados el jueves, Trump y el presidente Xi Jinping abordaron temas controvertidos como la guerra en Irán, el comercio, la tecnología y Taiwán, reporta Associated Press. Durante esas reuniones, Trump dijo que Xi le había comentado que China quiere ayudar a negociar el fin de la guerra con Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. China es el mayor comprador de petróleo iraní y Trump espera que Xi utilice esa influencia para presionar a Irán a que llegue a un acuerdo en los términos estadounidenses. Escuchemos conclusiones de esta gira. China se ha despedido del presidente Donald Trump y las autoridades y los medios estatales han descrito la cumbre de 3 días de forma muy positiva, afirmando que ambos líderes han establecido una nueva visión. El último día, antes de la reunión privada final, el presidente Xi afirmó que él y Trump habían acordado transformar la relación en una relación constructiva, estratégica y estable. También expresó su profundo interés mutuo.
Sin embargo, China dejó claro que existen algunas diferencias y advirtió que Taiwán es el tema central de la relación. Si Estados Unidos no lo maneja adecuadamente, podría provocar un colapso en la relación. Asimismo, el presidente de China advirtió a Trump que las diferencias sobre Taiwán, una isla autónoma que China reclama como territorio propio, podrían provocar conflictos entre Estados Unidos y China. En diciembre, Trump autorizó un paquete de armas para Taiwán por $11.000 millones, pero no procedió a su entrega. Escuchemos al presidente Trump sobre eso y más en el vuelo de regreso a Washington. Hablamos mucho de Taiwán e Irán y creo que nos entendemos muy bien con respecto a ambos. Respecto a Taiwán, no quiere una lucha por la independencia porque sería una confrontación muy fuerte y lo escuché con atención. En cuanto a Irán, es muy interesante. Cree firmemente que no pueden tener armas nucleares. Lo dijo con mucha contundencia y quiere que abran el estrecho de Hormuz para el pase del petróleo. El comercio mundial pierde $500 millones al día. Ahora llevamos la atención a Perú sobre lo último en cuanto a la definición de los candidatos que finalmente pasan a la segunda vuelta electoral por la presidencia en ese país. Nuestro corresponsal Abel Camasca en Lima nos cuenta. Adelante, Abel. Hola, Eddie. Te comento que el Organismo Nacional de Procesos Electorales terminó el conteo de votos y la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene poco más del 17% de la votación, mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú poco más del 12%, lo cual los consolida como los candidatos de mayor votación, aunque sin llegar a una contundente mayoría. Rafael López Aliaga de Renovación Popular quedó en tercer lugar con una diferencia de alrededor de 21.000 votos con respecto a Roberto Sánchez. Anoche el candidato López Aliaga, en una manifestación, siguió denunciando irregularidades en las elecciones. Cabe resaltar que este candidato también postulaba para el Senado, para lo cual sí tiene votos, pero dice que no asumirá el cargo en señal de protesta. Mientras que Keiko Fujimori, alineada a la derecha, y Roberto Sánchez, a la izquierda, siguen en campaña. A través de los medios de comunicación, polemizan sobre el lugar más adecuado para sostener un debate de sus propuestas. Este es por el momento el panorama de las elecciones en Perú de cara a la segunda vuelta que se realizará el próximo 7 de junio. Adelante, Eddie. La violencia en Haití continúa dejando escenas dramáticas. En las últimas horas, el hogar San Quisito y otras casas de acogida en Puerto Príncipe tuvieron que evacuar a cientos de niños y familias. La hermana Paisy, misionera francesa, fundadora de la comunidad católica Familia Quisito, está conectada con nosotros para hablarnos más sobre la situación en Haití. Hermana Paisy, bienvenida. Hermana Paisy, ¿qué ocurrió exactamente en las últimas horas por lo que tuvieron que evacuar a tantos niños? Hubo un nuevo ataque en una de las zonas de la ciudad de Soleil, llamada Sat. Esta zona ya estaba controlada por una pandilla, pero se produjo un ataque por parte de otra pandilla que quiere hacerse con ese territorio. Por eso, la gente estaba muy asustada. Así que ha habido muchos tiroteos entre las dos bandas que comenzaron el sábado y el domingo. Y luego la policía también se unió a los tiroteos. Y el domingo, la gente empezó a abandonar sus casas porque temían, ya que es usual que cuando una banda se apodera de otro territorio, todo es muy violento. Queman casas, matan gente. Así que abandonaron sus hogares por cientos, y creo que por miles. Y fue muy triste verlos corriendo con niños y con pequeñas bolsas, y sin saber a dónde iban. Y así acabaron en una especie de plaza al aire libre, expuestos al sol. Y bueno, en realidad no encontraron refugio. Ese es también el lugar donde tenemos los hogares infantiles. Teníamos 7 de nuestros hogares en esa zona y también el convento. ¿Y cuántos niños y familias tuvieron que ser desplazados? Tuve que sacar de nuestras casas a unos 180 niños y además otros niños, los del centro de catequesis y los de la escuela, también vinieron con nosotros. En total, más de 200 niños. ¿Cómo se encuentran los niños, hermana? Para los niños creo que esta vez fue un poco más duro. Hubo una primera vez en la que ya tuvimos que irnos el mes pasado. Había pasado lo mismo y tuvimos que trasladarnos con todos los niños y nos refugiamos en otra zona. Luego, después de unos 10 días, las cosas se calmaron y volvimos. Pero esta vez,
Veo que los niños estaban más traumatizados por la intensidad de los disparos. Los disparos se oyeron muy cerca a las casas. Así que durante toda la noche del domingo al lunes, hubo disparos continuos muy fuertes. Y luego, cuando llegamos al lugar donde nos estamos refugiando, hay tantos niños que no hay mucho espacio para que jueguen. Así que nos pasamos todo el día sentados. Es un poco difícil que puedan ir a otro lugar donde puedan jugar y además poder dar una clase con ellos. ¿Y tiene alguna explicación, hermana Pacey, de quiénes son los perpetradores? Bueno, sí sé que se trata de una pandilla de otra zona, más al norte de Puerto Príncipe, que quiere hacerse con el control de ese territorio. Hermana Pacey, ¿qué tan cerca está la violencia de las pandillas, de los hogares y misiones de la iglesia en Haití? Durante este ataque, los pandilleros estaban quizá a unos 200 metros del convento y de los niños, así que se acercaron muchísimo. En medio de tanto sufrimiento, hermana, ¿qué mensaje quisiera enviar al mundo sobre el pueblo haitiano? Lo que quiero decir es que lo que está viviendo la gente es realmente indescriptible. Esta situación de violencia y también de hambre, porque la consecuencia de más violencia es más hambre y personas sin hogar. Necesitamos toda la ayuda espiritual posible, porque en realidad, detrás de toda esta violencia, también hay una lucha espiritual. Es como si las fuerzas del mal se hubieran desatado. Así que también necesitamos mucha oración. Y por supuesto, el pueblo haitiano también necesita ayuda para salir de esta situación de violencia, que también está relacionada con el tráfico internacional de armas y de drogas. No es solo un problema haitiano, está muy relacionado también con el ámbito internacional. Eso es lo que puedo decir. Y lo que también me gustaría decir es que en medio de todo esto, siempre es impactante en Haití que en medio de estas situaciones desesperadas, los niños y la gente siguen confiando en el Señor, siguen rezando, como el día de Nuestra Señora de Fátima. Por todas partes hay procesiones. La gente se reunió para celebrar a Nuestra Señora de Fátima en misas. Hubo novenas con muchísima gente. Así que también hay mucha fe y la gente sigue confiando en Dios. Esta es también una lección que nos dan en circunstancias muy difíciles. Oramos por toda la comunidad católica, por todo el pueblo haitiano, hermana, y esperamos que cese la violencia en el país. Gracias por la entrevista, hermana Pacey. Gracias. Es un placer. Y en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la iglesia en Colombia vivió una gran jornada mariana en torno a la renovación de la consagración del país al Inmaculado Corazón de María y el Rosario Nacional por la Paz y la Reconciliación. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos informa. El acto central de la jornada se celebró en Bogotá, en la Catedral Primada, a la que acudieron más de 600 personas. Inició con el rezo del Cuarto Rosario Nacional, convocado por diferentes movimientos laicales y apoyado por los obispos del país. Por toda esta situación que se está viendo, tan distorsionado todo, y que sea la Virgencita que aplaque todo esto que está tan contaminado, y que sea la Virgen que nos cubra con su preciosísimo manto. Durante la Eucaristía, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Múnera, relacionó el mensaje de Fátima con el momento actual que vive el país. Y le hemos pedido a ella que, acompañando a los discípulos que estaban unidos en oración, en la espera del Espíritu, nos ayude en este tiempo de discernimiento en el que tenemos que pensar en las grandes decisiones que tenemos frente al momento político que vive el país. Durante la oración de consagración de rodillas ante la Virgen de Fátima, el prelado puso en manos de María las heridas, esperanzas y desafíos de Colombia. Un país unido en oración siempre estará protegido. En el corregimiento de Pacheli, en la diócesis de Tibú, la fiesta de Nuestra Señora de Fátima estuvo acompañada por gestos humanitarios y oraciones por familias que han perdido viviendas en medio del conflicto armado. Para seguir rezando por Colombia, para seguir rezando por el Catatumbo,
que no se sigan estropeando entre sí, que no se sigan acabando la vida, que no estropeen los sueños de nadie, que la gente pueda retornar con tranquilidad a sus tierras, a sus casas. Muy cerca, en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, cientos se unieron a la tradicional peregrinación de Nuestra Señora de Fátima. Al sur del país, en la diócesis de Pasto, la jornada tuvo un fuerte acento de comunión nacional en medio de las tensiones fronterizas que permanecen con Ecuador y el impacto del conflicto en esta región andina. Para que podamos todos salir adelante construyendo pacíficamente esa nación que soñamos, que sea casa y un lugar de hogar para todos, donde nadie se sienta excluido y nadie se quede por fuera. En la primera diócesis de Colombia, la diócesis de Santa Marta, el santuario mariano Nuestra Señora de Fátima recibió a cientos de peregrinos. Solamente habrá paz cuando reconstruyamos el corazón. Y reconstruir el corazón significa romper con la violencia, con el odio, con la división. La arquidiócesis de Cartagena se unió a la celebración del país desde el barrio Villas de la Candelaria, cuya patrona es Nuestra Señora de Fátima. Es una advocación que nos recuerda con una frase: al final mi inmaculado corazón vencerá. Y es por eso que hoy estábamos de fiesta. En un país profundamente mariano como este, donde la fe popular continúa reuniendo a millones, incluso en medio de las divisiones y tensiones que permean los ambientes sociales y políticos por estos días, esta jornada demostró que muchos siguen apostándole a la reconciliación y a la paz. La primera vez que Colombia fue consagrado al Inmaculado Corazón de María fue en el año 2008, junto a la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que se realiza desde el año 1902, al finalizar uno de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país, la Guerra de los 1000 días. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa, pero al volver, miles de fieles en Brasil celebran con profunda devoción a la Virgen de Fátima en santuarios repartidos por todo el país. Además, tenemos una clara noción de que es el Mesías de Israel. Obviamente va a traer muchas convulsiones políticas. Se estrena en México En busca del Mesías, un documental con testimonios de intelectuales y científicos judíos convertidos al catolicismo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Brasil, el único país de América Latina colonizado por Portugal, tiene una fuerte devoción a Nuestra Señora de Fátima. Hay una réplica oficial de la Capilla de las Apariciones, la estatua más grande del mundo dedicada a la Virgen, con 54 metros de altura, y santuarios distribuidos por todas las regiones brasileñas. Ese 13 de mayo, miles de fieles celebraron a la Virgen de Fátima en distintas ciudades brasileñas. Nos cuenta nuestra corresponsal Natalia Queiroz. Velas encendidas, procesiones y miles de fieles en oración. Este 13 de mayo, brasileños de distintas regiones del país celebraron a Nuestra Señora de Fátima en una devoción que mantiene vivo en Brasil el mensaje dejado por la Virgen en Portugal. En Río de Janeiro, la celebración reunió a multitudes en la Capilla de las Apariciones, en el barrio Recreio dos Bandeirantes. El lugar es considerado por la Asociación Tarde con María como la única réplica oficial en el mundo de la Capilla de las Apariciones de Fátima, construida con los planos enviados por el santuario portugués. Queremos agradecer a Deus por nos conceder esta mãe. Queremos agradecer a Dios por esta madre tan preocupada por sus hijos e hijas. Ella apareció a los 3 pastorcitos y ellos llevaron este gran mensaje al mundo entero, un mensaje de conversión, un mensaje de fe y un llamado a rezar todos los días y a comprometernos con la paz en el mundo. La programación incluyó misas, rezo del rosario y la tradicional procesión luminosa. El padre Rafael, capellán del santuario, compartió su devoción. Me alegra mucho ver a tantas personas dando testimonio junto a la Virgen María, alabando a Dios por las gracias recibidas. Yo también soy uno de esos devotos. Hoy quiero alabar a Dios por las gracias que la Virgen María me ha concedido a lo largo de mi vida.
En la región del Cariri, en el estado de Ceará, nordeste de Brasil, la fiesta reunió a miles de peregrinos. En la ciudad de Crato, los fieles celebraron a Nuestra Señora de Fátima frente a la estatua más grande del mundo dedicada a la Virgen, inaugurada el año pasado y con 54 metros de altura. La programación comenzó de madrugada con una caminata de peregrinación entre Juazeiro do Norte y Crato. Por la noche, la procesión luminosa cerró las celebraciones. José Castíssimo. Ya en Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro, los homenajes ocurrieron en el trono de Fátima, uno de los monumentos más antiguos dedicados a esta devocación de la Virgen fuera de Portugal. Construido en 1947, en lo alto de una colina, el monumento fue proyectado por el mismo arquitecto del Cristo Redentor. Según la tradición local, el franciscano Fray João José Pedreira prometió construir el monumento después de una curación considerada milagrosa. El trono de Fátima ya nació por un milagre. El trono de Fátima nació de un milagro. Fray João José, con la salud debilitada, fue desahuciado por los médicos e hizo una promesa a Nuestra Señora de Fátima: construir este monumento. Su curación, considerada improbable, ocurrió por un milagro. Desde entonces, muchas personas llegan aquí con testimonios de gracias recibidas. Brasil y Portugal comparten profundas raíces católicas y más de 100 años después de las apariciones de Fátima, el mensaje de la Virgen continúa movilizando a millones de brasileños con llamados a la oración, a la conversión y a la paz. Desde Brasil, Natália Queiroz, EWTN Noticias. Este mes llega a México y Centroamérica la película En busca del Mesías, un documental que aborda por primera vez en el cine los testimonios de intelectuales, médicos, filósofos de origen judío que se convirtieron a la fe católica. La producción internacional es de Goya Producciones y está difundida por el Festival Internacional de Cine Católico. Para más detalles estamos conectados con Andrés Garrigó, director de la película, y Gaby Jacoma, fundadora del Festival Internacional de Cine Católico. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Señor Andrés Garrigó, ¿cómo nació la idea de realizar una película con el tema de la conversión de judíos al catolicismo? Sí. Bien, pues no nació de esta cabecita, sino que vino yo creo que de la providencia del cielo en la persona de un amigo mexicano, precisamente, que de repente en una reunión aquí en Madrid pues nos soltó esta idea, que él estaba dispuesto a ayudar. Bueno, y entonces pues al principio nos quedamos de piedra, como algo insólito. Yo no recuerdo que se haya hecho jamás en cine una película sobre la conversión de los judíos, ni nada parecido, porque es un tema un poco vidrioso, peligroso, no tiene mucho por venir, humanamente hablando, ¿no? Pero dijimos, yo pues pensé que si a Jesucristo, que es el Mesías verdadero, pues le gustaría o no le gustaría que se convirtieran los judíos, es decir, que creyeran en él. Bueno, basta leer la Biblia para saber que sí le gusta y que para eso murió, ¿no?, en la cruz. Y en este tiempo que ya ha sido estrenada en España, ¿qué ha sido lo más impactante que el público ha descubierto y que también el público que va a ver recién la película va a descubrir al escuchar los testimonios judíos que encontraron a Cristo? Sí, efectivamente, son personas que conocen perfectamente el judaísmo, desde dentro lo han vivido, conocen la Torah, todos los escritos del Antiguo Testamento y luego, pues, cuando se convierten, no dicen que ellos han dejado de ser judíos, dicen, ahora hemos llegado a la plenitud del judaísmo, ahora llegamos a completar nuestro camino, nuestra vocación, para lo que Dios nos llama, ¿no? Y los testimonios pues son variados, pero todos tienen en común algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues actúan no solamente Jesucristo, que se aparece en algunos casos, se insinúa en otros, pero también la Virgen colabora en cada caso para acabar el trabajo, ¿no?, dijéramos.
y es también una lección para todos los que confunden el judaísmo, el verdadero judaísmo, con la política, con lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y que por eso es tan importante. Y yo creo que parte de la providencia es que haya coincidido con estas guerras que estamos viendo tan atroces, ¿no? El Mesías es Jesucristo, ya vino, no hay que construir un tercer templo, no hay que conquistar todos los territorios entre dos ríos, el Nilo y el Éufrates. Estas cosas son terribles y están fuera completamente de la ortodoxia católica, cristiana y judía también, ¿no? Pues son abusos políticos de la Biblia, ¿no? Ellos interpretan lo que quieren para sus ambiciones políticas, y esto realmente queda excluido del plan de Dios. Muy interesante lo que nos comenta, señor Garrigó, y gracias por su participación. Gaby, Jacoba, y dinos tú, por favor, las fechas de los estrenos y en qué países también. Claro que sí, amiga. Bueno, pues estamos muy emocionados porque ayer se estrenó en todo México. Ayer, 14 de mayo, fue el gran estreno nacional después de una semana de premiers maravillosas en Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, en León, Guanajuato, en Guadalajara, en Monterrey, y la gente salió muy, muy conmovida. Ya está en cines de México y este 28 de mayo llega a Centroamérica, a todo lo que viene siendo en Cinemark, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y también se estrena el mismo día en Perú. Nos quedamos muy expectantes para ver En Busca del Mesías, y aquí también en Perú, y a todos los televidentes de Centroamérica, de México también, que nos están viendo. Señor Andrés Garrigó, Gaby Jacoba, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros y que sea provechosa la película. Gracias a ti y a todos. Nos vemos en el cine a ver En Busca del Mesías. Hagamos juntos este viaje. Y nos despedimos viendo un adelanto de la película Libéranos, que ya se exhibe en cines de Lima, Perú. Un film para desmentir los errores del cine sobre los exorcismos, aseguran sus realizadores, que además está aprobada por la Asociación Internacional de Exorcistas. No se la pierdan. Hasta el lunes. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente.